¿Cómo están? Hoy es martes, agradeciendo a Dios que nos volvemos a ver. Hoy tenemos nuestra hermosa clase de ciencia y tecnología. Hoy vamos a ver lo que es el reino animal. Vamos a ver dos partes del reino animal, que son los anfibios y los reptiles. Sería en este caso dos clasificaciones del reino animal. Disculpen entonces. Es anfibios y reptiles. ¿Sí? Como siempre, primero vamos a identificar cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, ¿no? El primer objetivo es clasificar las características, ¿sí?, de los anfibios y de los reptiles. Entonces colocamos aquí, vamos a colocar aquí principales, identifica, vamos a poner mejor así, identifica las características correcto, de los anfibios y reptiles, ¿correcto? Muy bien. Y el segundo objetivo que queremos determinar es diferencia entre reptiles y anfibios, ¿no? Diferencia entre anfibios y reptiles, ¿correcto? Y reptiles. Muy bien, chicos, vamos a empezar el desarrollo del contenido. Muy sencillito, ¿no? Muy sencillito, ya saben que esto lo profundizamos con los videos del Zoom y dándole algunas características más de la parte teórica en el Zoom. Vamos primero entonces a ver lo que son los anfibios. ¿Sí? Los anfibios, nos hacemos acordar mucho, anfibios suena a agua. Y justamente son animales que se caracterizan porque están adaptados tanto a la tierra como al agua. Son vertebrados. Entonces decimos, ¿qué cosas son los anfibios? Son vertebrados adaptados tanto a la tierra como al agua. ¿Correcto? Ahí está. Esa es la característica fundamental de un anfibio. Es un vertebrado que está adaptado tanto para agua como para tierra, ¿no? O sea, es decir, se puede desplazar en el agua como también se puede desplazar en la tierra, ¿sí? En los dos. Esa es la característica fundamental que tienen los anfibios. Muy bien. ¿Cuáles son las características generales que tienen los anfibios? Primero, tienen una piel lisa, totalmente lisa, ¿sí? Lisa. Una piel lisa, ¿sí? Y esa piel lisa generalmente tiene unas glándulas mucosas. Esas glándulas mucosas les sirven para tener siempre su cuerpo humectado, ¿correcto? Entonces decimos aquí, sus glándulas mucosas les sirven ¿para qué? Para tener el cuerpo húmedo. Ahí está. Esa es la característica fundamental de los anfibios, que primero tienen una piel lisa, ¿sí? Piel lisa, y segundo, tienen glándulas que son glándulas mucosas para mantener ¿qué cosa? Su cuerpo húmedo. ¿Qué más? Su respiración. La respiración de los anfibios tiene una característica fundamental. Cuando ellos son pequeños, son larvas, tienen una respiración branquial. Larva tiene una respiración branquial, es decir, respiran por la branquia, así como los peces, ¿no? Tienen branquias. Y cuando ellos ya son adultos, ya respiran de una forma pulmonar. Aquí está. Aquí respiran de forma pulmonar. Pero además de tener una respiración pulmonar, es decir, ya respiran por los pulmones, también respiran por la piel. A eso se llama respiración cutánea. Respiración cutánea. Entonces, aquí, ¿cómo sería la característica? La respiración, cuando son larvas, cuando son pequeñitos, respiran por las branquias, ¿sí? Y cuando ya son adultas, tienen dos tipos de respiración. Una pulmonar, que lo hace por medio de los pulmones, y la segunda es cutánea, que lo hace por medio ¿de qué? De la piel. Tercero, tiene 4 patas, ¿sí? Y esas 4 patas tienen forma de mano. Las 4 tienen formas de mano, ¿correcto? Las 4 patas tienen forma de mano. Muy bien. Esa es la característica fundamental que tienen. Ellos se agarran así, ¿no? Parecen una manito, ¿correcto? Y su reproducción generalmente lo hacen en el agua, ¿sí? Lo hacen en el agua. Siempre, por lo general, lo hacen en el agua. Y además, se reproducen por huevos. ¿Sí? Ahí está. Esa es la características principales. Ya las próximas las vamos a ver en el Zoom. Entonces vamos a hacer una recapitulación, rapidito a recordar. A ver, ¿qué cosas son los anfibios?
son los anfibios, son los vertebrados que están adaptados tanto para tierra como para agua. Segundo, ¿cuáles son las características fundamentales? Primero, tiene una piel lisa, ¿sí? Una lisa, muy lisa, ¿sí? Y está conformado generalmente por glándulas mucosas. Esas glándulas mucosas le sirven ¿para qué? Para mantener siempre la piel húmeda, ¿sí? Segundo, su respiración tiene dos formas. Cuando son larvas, cuando son pequeñas, su respiración es branquial. Y cuando ya crecen, tienen dos tipos de respiración. Una pulmonar por medio de los pulmones y la segunda cutánea por medio de ¿quién? De la piel. Tercero, tiene 4 patas. Pero esas 4 patas tienen tipo de mano. Y por último, su reproducción se hace en el agua y generalmente lo que se reproduce son por huevos. Perfecto, vayan copiando. Muy bien, ahora que seguimos viendo los anfibios, vamos a ver que los anfibios sufren algunos cambios, ¿sí? Durante todo su desarrollo, desde que nacen hasta que son adultos. ¿Correcto? Ese cambio se le conoce con el nombre de metamorfosis. Entonces, ¿qué cosa es la metamorfosis? La metamorfosis es el conjunto de cambios que experimentan algunos animales durante su crecimiento, es decir, desde que nacen, desde que son pequeños hasta que son adultos, ¿correcto? Eso se llama metamorfosis. La metamorfosis más común, la más general, la que se puede colocar como ejemplo, son las de las ranas. Las ranas, aquí tienen ustedes, miren, empiezan primero siendo unos huevitos, unas larvitas. Eso después va cambiando ahora a ser un renacuajo. En el renacuajo todavía aquí tienen una respiración branquial. Ellos respiran por branquial, no tienen patas, simplemente tienen una cola y se mueven dentro del agua y respiran mediante la branquia. Después se va creciendo y el renacuajo todavía tiene una respiración branquial, pero ya su cola, ya estaba saliendo sus patas, pero todavía mantiene su cola. Después de eso ya pasa a ser casi un adulto, se podría decir, vamos a llamarlo coloquialmente, ya pasa a ser como un muchacho. Ya la cola se reduce totalmente, ya no está en el agua y empieza a respirar mediante los pulmones. Y después ya se convierte en adulto, ya está en adulto, y él, ¿qué pasa con él? Ya no entra al agua de vez en cuando simplemente para mantener su piel húmeda. Pero aquí ya está respirando mediante ¿quién? Mediante los pulmones y mediante la piel que hemos dicho que se llama respiración cutánea. ¿Qué hace él? Vuelve a colocar de nuevo los huevos y vuelve a repetir ese ciclo. El mismo ciclo se va repitiendo para todos, llamado metamorfosis. Ahora, ¿cómo se clasifican, profesor, los anfibios? Fácil, miren. Los anfibios los vamos a clasificar de 3 maneras. Tenemos los urodelas, tenemos los anuros y tenemos las apodas. Cada uno de ellos, explicando aquí. ¿Qué cosas son los urodelas? ¿No? Son los anfibios con cola larga, parecido a unas lagartijas, ¿sí? Esas son las urodelas. 2 tipos que podríamos estar aquí colocar como ejemplo. Una son las salamandras y otros son los tritones. Las salamandras se caracterizan porque siempre están en la tierra, ¿sí? Son animales de tierra. Y los tritones jóvenes, los tritones generalmente son animales que toda su vida se la pasan en el agua, ¿sí? Ahí está, en el agua. Ya lo vamos a conocer en el Zoom, cómo son las características de ellos, ¿no? La forma de cómo son. Ya lo vamos a ver en el Zoom. Después tenemos los anuros. ¿Por qué se caracterizan los anuros? Los anuros se caracterizan primero porque no tienen cola. Vayan imaginando qué animalito es, no tienen cola. Segundo, sus patas posteriores son más largas que las anteriores. O sea, las de atrás son más largas. ¿Para qué? Para poder dar saltos largos. Ya se están imaginando de qué estamos hablando, ¿no? ¿De quién estamos hablando? De las ranas y de los sapos. ¿Sí? Esa es la característica de los anuros. Es decir, entonces, que un sapo y una rana están clasificados dentro de ¿quién? De los anuros. Y después tenemos las apodas. Las apodas no tienen patas. No tienen patas, ¿sí? Ahí dice, desprovisto de patas y tiene una cola rudimentaria. Generalmente tiene un aspecto de gusano y se le conoce normalmente como la famosa lombriz de tierra. Ahí está, ¿ves? Similar a una lombriz de tierra. Dentro de ello, la característica fundamental tenemos los cecélidos, ¿sí? Que también lo vamos a ver una fotografía en el Zoom. Jóvenes, esto corresponde a lo que es la metamorfosis y su clasificación de los anfibios. Vayan copiando y entramos a ver lo que son los reptiles. Muy bien, ahora vamos a ver la otra clasificación que son los reptiles, ¿sí? La otra en que se dividen los reinos, el reino animal. Ya hemos visto anfibios, ahora estamos viendo los reptiles. La próxima clase vamos a ver aves y mamíferos, ¿no? Que son los 4
y que se separan el reino animal. Hoy vamos a ver entonces anfibios y reptiles. Ya vimos anfibios, seguimos con reptiles. ¿Cuál es la característica fundamental de los reptiles? Miren aquí. Los reptiles fueron los primeros vertebrados que se pudieron quedar en esta tierra. ¿Sí? Dice que ellos pertenecen a la prehistoria, pero han sido tan fuerte su estructura ósea que ellos se han mantenido a lo largo de todos estos millones de años. Uno de ellos es el cocodrilo. El cocodrilo dice que es un animal que tiene miles de años y todavía se mantiene. Entonces aquí dice bien claro, los reptiles fueron los primeros vertebrados que lograron conquistar los ambientes terrestres independizándose del agua, ¿no? Salieron del agua para poder definitivamente vivir en la tierra. ¿Cuáles son las características generales? Vamos a nombrar solamente 4. ¿Sí? Vamos a nombrar 4, pero en el Zoom veremos algunas más. La primera, su piel está cubierto por escamas. ¿Sí? Está cubierto por escamas. Esas escamas pues les ayudan mucho, sobre todo en la época de la lluvia, de la temperatura fuerte, del calor, del frío. Las escamas justamente recubren su cuerpo. Segundo, tiene 4 patas. ¿Sí? Ya tienen patas. Y sus patas están provistas generalmente de garras. ¿Sí? Tienen garras. Esas patas tienen garras. ¿Qué más? Se desplazan rectando. Rectando significa que esta parte de aquí prácticamente lo van casi como rozando el piso. ¿Sí? Porque las patas las tienen cortas. Entonces casi esta parte de aquí de la barriga que ellos tienen la van sobándose en el piso. ¿Sí? Van casi frotando el piso. Se desplazan rectando. Por eso que su nombre se dice reptiles. Reptiles, ¿sí? Porque tienen patas cortas. Y respiran por lo general por pulmones, ¿sí? Por pulmones. Una característica más, les voy a decir, por pulmones, una característica más que tienen ellos, son generalmente su fecundación lo hace por huevos, ¿sí? Ellos producen huevos, pero los huevos generalmente los colocan en la tierra, no en el agua. ¿Sí? Es una característica fundamental. Entonces, los reptiles, ya sabemos, son los primeros vertebrados que lograron conquistar los ambientes que se quedaron. ¿Sí? Y aquí tenemos 4 características, ¿no? Su piel, sus patas, se desplazan rectando y respiran por pulmón. Y para concluir la clase, jóvenes, de lo que son los reptiles, vamos a ver cómo es la clasificación de los reptiles. ¿Sí? Se clasifican en 4 categorías. La primera tenemos aquí los rinocefalios. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de los rinocefalios? ¿Sí? Primero, que tienen una cresta espinosa, ¿sí? Son como unas lagartijas grandes que tienen una cresta espinosa aquí atrás en el dorso, ¿no? Aquí dice bien claro, miren. Tienen una cresta espinosa a lo largo del dorso, ¿sí? En la parte de atrás tienen como una cresta espinosa. Un ejemplo de eso tenemos la tuatara, ¿sí? La tuatara, que está considerado como el fósil viviente, como el animal que viene desde la prehistoria, ¿sí? De cuando estaban en la época de los dinosaurios. La segunda tenemos las chelonias. ¿Sí? Las chelonias se caracterizan porque tienen el cuerpo protegido por una caparazón. Ya se imaginan ustedes de qué estamos hablando, ¿no? De las tortugas. Las tortugas se diferencian en 2, ¿no? Las terrestres y las marinas. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Que las terrestres tienen las patas y las marinas, sus patas se convirtieron en aletas, ¿sí? Aquí está, su cuerpo está protegido por un caparazón, no tienen dientes y su mandíbula funciona como pico para poder cortar las flores que él come, ¿sí? Perfecto. Tenemos la cocodrilia, así se llama, cocodrilia, la clasificación de los reptiles, ¿sí? Primero, se caracteriza porque vive en los ríos y en los pantanos. Ya imagínense, ¿no? De quién estamos hablando, ríos y pantanos, ¿sí? Y respiran por pulmones. El ejemplo de esto tenemos los cocodrilos y tenemos los caimanes, ¿sí? Son animales muy peligrosos, ¿eh? No son domesticables. Aunque en Estados Unidos hay gente que los tiene en su casa como si fuera una mascota. Y no debería ser así, son animales peligrosos. Y por último tenemos la clasificación de los escuamatas. Los escuamatas se clasifican en 2, ofidios y saurios. ¿Cuáles son los ofidios? Miren, los ofidios se caracterizan primero porque no tienen patas, segundo, porque tienen dientes agudos y esos dientes generalmente tienen una glándula venenosa. Ya se imaginan de quién estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de las serpientes. ¿Sí? Dentro de los ofidios están las serpientes.
Y por último tenemos los saurios que están dentro de la categoría de los escuamata, de la clasificación de los escuamata. ¿Cuáles son los saurios? Los saurios se caracterizan porque tienen un cuerpo alargado y una cola bastante larga. ¿Sí? Aquí se ve cuerpo alargado y cola larga. ¿Sí? Y tienen una característica fundamental. Cuando ellos se ven amenazados, sueltan la colita, se les desprende la cola. ¿Sí? Increíble, ¿no? Pero así la naturaleza. ¿Y qué pasa, profe? Y esa cola se vuelve a reproducir y vuelve a crecer. Increíble. Y en ese caso tenemos, por ejemplo, las lagartijas, los camaleones. Las lagartijas tienen esa particularidad. No sé si ustedes habrán visto alguna vez una lagartija, cuando se le corta la colita se sigue moviendo. ¿Sí? Y si ustedes se quedan con la lagartija, vamos a suponer que la agarren, después que se quedó, la colita le vuelve a salir. ¿Sí? Le vuelve a salir. Y tenemos la lagartija y el camaleón. Bueno chicos, nos vemos en el Zoom.